Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo la rutina que yo hago todos los días para mantener mi casa limpia y ordenada el mayor tiempo posible y con poco esfuerzo. El primer punto para mí es planificarte y tener una rutina de limpieza diaria. Mi rutina de limpieza diaria sería la que os cuento en este vídeo y lo de planificarse a lo mejor no es necesario para todo el mundo porque hay personas que ya lo tienen todo en su mente y eso es genial, pero a otras personas nos va mucho mejor apuntar las cosas para organizarnos mejor. Yo tengo mi planificador que lo diseñé para este fin y lo podéis comprar en Amazon, pero si no lo queréis comprar o no lo podéis comprar no pasa absolutamente nada y no es necesario porque podéis planificar en una libreta normal o en un papel en blanco. De cualquier forma, yo os recomiendo que planifiquéis porque es algo que os va a ayudar muchísimo con la limpieza de vuestro hogar y a ser mucho más productivos. Lo primero que hago todos los días cuando me levanto es ventilar. Abro todas las ventanas durante un mínimo de 20 minutos para que circule el aire y se eliminen los malos olores. Y es que un hogar bien ventilado es beneficioso para la salud y por mucho que limpiemos, nuestra casa no va a oler bien si no ventilamos. El siguiente punto es hacer la cama todos los días. Y es que si estamos hablando de que nuestra casa se vea limpia y recogida con poco esfuerzo, hacer la cama es clave porque nuestra habitación pasa automáticamente a verse limpia aunque realmente no lo esté. Eso sí, no es recomendable hacer la cama inmediatamente después de levantarse. Lo ideal es que las sábanas respiren y se ventilen durante un buen rato antes de hacer la cama, por lo menos durante el tiempo que estemos ventilando. Tampoco es necesario que la cama esté perfecta, simplemente con sacudir y estirar un poco las sábanas nuestra habitación va a dar un cambio muy grande. Y es que hay estudios que dicen que hacer la cama todas las mañanas tiene muchísimos beneficios, como aumentar la sensación de bienestar y mejorar la productividad. Así que con este pequeño gesto que no tardamos más de 3 minutos en hacer, no solamente nuestra habitación se va a ver mucho mejor, sino que nosotros también nos vamos a sentir mejor. Cuando la cama está hecha me gusta pulverizar este refrescante textil casero que lleva 2 tazas de agua, media taza de alcohol y 2 tapones de suavizante. Esta mezcla deja un olor increíble y la podéis pulverizar sobre todos los textiles de vuestro hogar, en sofás, alfombras, cortinas, donde queráis. El siguiente punto es mantener la cocina limpia y recogida. Con esto pasa un poco como cuando hacemos la cama en la habitación, ¿no? Al hacer la cama, pues parece que la habitación ya esté limpia y ordenada y en la cocina hay puntos clave como por ejemplo el fregadero, la placa de inducción o donde cocinamos, las encimeras. Si el fregadero está lleno de trastos, pues da la sensación de que toda la cocina está mal y como consecuencia, si la cocina está mal, parece que toda la casa esté sucia y desordenada. No sé si a vosotros os pasa, pero por lo menos a mí me da esa sensación. He querido hacer este vídeo porque aunque muchas cosas puedan parecer obvias, la realidad es que muchas personas me preguntan todos los días cómo pueden mantener su casa limpia y ordenada. Y es que en el tema de la limpieza del hogar no hay atajos ni hay trucos, a no ser que alguien lo haga por ti, tienes que limpiar. Así que en la cocina mi consejo es que recojas y limpies cada vez que acabes de cocinar, a no ser que vayas a comer a un restaurante o pidas comida a domicilio. Y aunque pueda parecer demasiado, de verdad que es preferible coger el hábito de ir recogiendo al momento y no dejar que todo se acumule porque después es muchísimo más trabajo y muchísimo más tiempo. Y en la cocina sabemos que todo se acumula muy rápido. Así que bueno, en este vídeo no estamos hablando de limpiezas profundas, simplemente qué podemos hacer para que nuestra casa se vea bien. Y en la cocina los puntos claves serían el fregadero, mantenerlo limpio y ordenado, las encimeras, mantenerlas limpias y despejadas, y también, lo que os he comentado antes, la placa de inducción o la zona donde cocinamos también mantenerla limpia, despejada y libre de grasa. Al final, cuando tenemos estos hábitos tan inculcados, las cosas las hacemos sin darnos cuenta y no nos cuesta ningún tipo de trabajo. También quiero aclarar que, por supuesto, somos personas y que esto es lo que yo hago en general para mantener mi casa limpia, pero por supuesto hay días complicados, hay días que no te encuentras bien
y bueno, no pasa nada si un día no se puede hacer por algo, pero lo importante es que tengamos el hábito y que lo normal sea hacerlo. Ah, y otra cosa que también quiero aclarar, en el vídeo salgo yo porque es mi canal, pero todos estos hábitos son para todos los miembros de la familia. El siguiente punto que no nos podemos saltar es limpiar la mesa siempre después de comer. Y no vale eso de decir, no, si luego voy a volver a comer. No, esto no puede ser porque entonces no haríamos nada en casa y todo sería un desastre. Por esa regla de 3, ¿para qué vamos a limpiar la cocina si luego vamos a volver a cocinar? ¿Para qué vamos a hacer la cama si luego nos vamos a volver a acostar? Y ojo, que cada uno en su casa puede hacer lo que quiera, por supuesto, pero yo os doy mis mejores consejos para que vuestra casa se vea lo mejor posible. El siguiente punto es asigna un lugar para cada cosa y deja en su lugar las cosas después de utilizarlas. Esto es clave para mantener el orden en casa. Si cada cosa tiene su lugar, después es mucho más fácil devolver las cosas a su sitio después de utilizarlas. Y es que es normal que una casa se desordene porque no es un museo y la casa está para vivirla. Pero si las cosas no tienen su lugar, al final no sabemos dónde ponerlas y las dejamos en cualquier sitio. Y ahí es cuando empieza a formarse el caos. Bueno, pues ahí estoy yo jugando a la Nintendo para explicaros el siguiente punto, que es mantén el sofá bien colocado. Y es que el salón cambia completamente cuando el sofá está ordenado y con los cojines bien colocados. Con esto no quiero decir que no te tumbes en el sofá, que no lo desmontes, que no lo desordenes, no, en absoluto. Hazlo, porque para eso está la casa está para disfrutarla y para vivirla. Pero es importante que cuando te vayas a levantar del sofá y ya no te vayas a sentar en un buen rato, tengas el hábito de colocar bien los cojines porque te aseguro que no vas a tardar más de 20 segundos. El siguiente paso es muy importante y es no ignores ningún accidente ocurrido. Estos son cosas muy típicas que suceden en el hogar, a veces pues se nos derraman líquidos o ocurren accidentes, pero es importante que tengamos la costumbre de limpiarlo en el momento porque si no la mancha se seca y después es mucho más difícil de quitar. El siguiente consejo es que no acumules mucha ropa sucia en el cesto y que laves con frecuencia. Este punto puede crear un poco de controversia por la sequía y demás, pero no quiero que se me malinterprete, no estoy diciendo que tengamos que poner lavadoras vacías, simplemente que cuando tengamos una cantidad de ropa considerable para poner una lavadora, la pongamos. Yo antes lo hacía diferente, dedicaba un día a la semana a hacer la colada, pero se me acumulaba muchísima ropa y desde hace ya bastante tiempo lo hago así, voy poniendo lavadoras más frecuentemente y me va muchísimo mejor. No solamente porque el cesto de la ropa sucia no se llena tanto, sino también a la hora de doblar la ropa. Es para mí mucho mejor porque no se acumula tanta ropa por doblar, ya sabéis que yo odio doblar la ropa y para mí pues es mucho mejor organizarme de esta manera. Por supuesto, esto es solo un consejo, pero quizá este método no le va bien a todo el mundo, pues por sus horarios, por su trabajo, por su vida en general. Cada uno pues tiene que hacerlo como le vaya mejor. Otra cosa que hago todos los días es repasar el baño. Es una limpieza muy rápida que hace que todo se vea mucho mejor. Y no solamente que se vea mucho mejor, sino que se mantiene mucho mejor. Os aseguro que no tardo más de 5 minutos en hacer esta limpieza. Simplemente con un desinfectante le doy al inodoro y también al mueble, al lavamanos, y con una bayeta limpio muy rápidamente. En esta rutina lo que hago es que el inodoro se vea bien, que no tenga manchas incrustadas, que el mueble no tenga salpicaduras, que el espejo no tenga salpicaduras, porque son cosas que dan muy mal efecto. Y es que el baño es algo que utilizamos todos los días y es muy normal que al lavarnos la cara, lavarnos los dientes, podamos salpicar el espejo o el mueble. Otra cosa que os aconsejo que hagáis es que cada día después de ducharos paséis por la mampara de la ducha la rasqueta limpiacristales para eliminar las gotas de agua y de esta forma la mampara estará siempre limpia y libre de cal.
Y algo que nosotros hacemos desde hace años es tener una bayeta en el cajón del mueble del baño y así cuando nos lavamos la cara o los dientes y salpicamos el mueble, lo secamos en el momento y así el mueble siempre está perfecto. El siguiente hábito es dejar la casa limpia y recogida antes de ir a dormir. La rutina de noche es muy importante para empezar el día siguiente mucho mejor y con buen pie. Y no estoy hablando de hacer una limpieza profunda por la noche, simplemente limpiar lo que se ve, lo que ve la suegra, ¿no? Sería como le llamamos aquí. Entonces, pues yo lo que hago es recoger los juguetes de mis perritas que los tienen por ahí tirados por el suelo de haber estado jugando. Bueno, pues en el caso de que tengamos niños también puede pasar algo similar, pero bueno, según la edad de los niños es bueno que ellos también ayuden a recogerlos porque también crean hábitos. Yo pues ellas son muy listas pero todavía no he conseguido que recojan sus juguetes, así que me toca hacerlo a mí. También vuelvo a colocar el sofá, los cojines ordenaditos, la manta bien colocada y tal, porque bueno, el sofá es, como siempre digo, se ordena y se desordena un montón de veces al día, entonces bueno, no tardamos nada, así que me gusta irme a dormir con el sofá bien colocado. También limpio la mesa, por supuesto, de haber cenado, y en la cocina lo mismo. Limpiar encimeras, fregadero despejado, limpiar la placa de inducción, es bueno, pues dejar todo organizado para el día siguiente empezar el día con menos estrés, porque si lo dejamos todo para el día siguiente, que esto es decisión de cada persona, por supuesto, pero a mí me da la sensación de que ya empiezo el día estresada y con muchísimo más trabajo. Esto es muy personal, sé que hay personas que prefieren dejarlo todo para el día siguiente porque por la noche están cansadas, pero yo soy de las que prefiere dejarlo todo organizado antes de irme a dormir. El siguiente paso de mi rutina es mantener los suelos limpios. Esto no es necesario hacerlo en todas las casas para que todo se vea bien, pero la mía sí que lo es porque, como sabéis, tengo dos perritas, sueltan pelo, yo también suelto pelo, mis pelos son muy largos. Y bueno, me gusta pasar el aspirador cada día y si no es el aspirador paso la mopa. Además a mí me gusta mucho ir descalza por la casa y me resulta desagradable que se me vayan enganchando cosas en los pies. Para limpiar el suelo de forma rápida o si tenéis alguna mancha puntual, os recomiendo este tipo de mopas que tienen pulverizador y friegan. Tiene un pequeño depósito que tenemos que llenar con agua y un poco de friegasuelos. Yo la compré en Amazon, pero la podéis encontrar en muchísimas tiendas. Se puede utilizar en todo tipo de suelos, mi suelo es laminado y no hay ningún problema porque lo deja casi seco. El siguiente punto es importante en los meses de calor y es sacar la basura cada día o por lo menos con bastante frecuencia, porque con el calor la basura huele más y de esta forma evitamos malos olores en casa y sobre todo en la cocina. Y antes de poner la bolsa de basura nueva me gusta hacer una limpieza rápida del cubo por dentro y por fuera con algún desinfectante. Y el último consejo que os doy en este vídeo es que no entréis en casa con los zapatos de la calle. Esto también es un tema muy personal, pero para nosotros es un punto clave para mantener el suelo mucho más limpio. Y es que el dicho de no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, es totalmente cierto. Así que siempre que llegamos de la calle guardamos los zapatos en el armario de la entrada y nos ponemos las zapatillas. De la misma forma que a Diva y a Pompi le limpiamos las patitas cuando llegamos de paseo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya servido de ayuda. Contadme en comentarios si seguís alguno de estos hábitos y si tenéis alguno que no haya salido en este vídeo, dejadlo también en comentarios porque siempre se puede mejorar. Sobre todo si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.